Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. ¿Qué hay? Buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Al contrario, gracias a ti, José Antonio. Y platícanos, ¿cómo está en este momento el sector de terminales y operadores de Manzanillo? Bueno, pues como bien comentabas, Manzanillo no solo es el puerto más importante de toda la República, también es el puerto más importante de la costa pacífica de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, realmente tenemos una operación muy relevante para el comercio nacional. Que en los últimos años pues ha experimentado un crecimiento exponencial. Para que se hagan una idea, los oyentes pues han incrementado más de un 80% las importaciones desde el año 2020. Entonces no hay ningún puerto en el continente que haya registrado unos incrementos de este nivel. Y bueno, pues 2024 ha sido pues muy positivo y seguimos consolidando Manzanillo como la principal puerta de entrada de los productos que vienen de Asia y salen de la República de México, ¿no? Gracias, te saluda Marilena Vega. Con esta llegada de Trump hacia Estados Unidos, México, ¿cómo están percibiendo el comercio? ¿Tenderá a disminuir, a cambiar estrategias? Bueno, pues es una gran pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo y la respuesta, la verdad, es que es imposible de dar porque todavía no sabemos las medidas concretas que va a tomar el nuevo gobierno de Estados Unidos. Una vez que las sepamos, pues podríamos cuantificar un poquito mejor las posibles o los posibles impactos en el comercio y en la economía mexicana. Esperemos pues que todo vaya basado en unos criterios lógicos y que sigan apoyando pues el crecimiento de México. José Antonio, tal vez sí, en efecto, hay que esperar a ver qué medidas instrumenta o aplica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, sí ya se están aplicando medidas a las importaciones de China. El gobierno de México, a petición también del gobierno de Estados Unidos, está muy pendiente de ese tema. ¿Han registrado algún problema? ¿Cuáles son las nuevas medidas? ¿Qué están haciendo? No, hasta la fecha, pues no se han anunciado aranceles adicionales a los que ya están implementados. Entonces estamos esperando noticias. Algunas voces dicen que a partir del 1 de febrero pues sabremos qué va a pasar, si se va o no se va a implementar ese 25% de aranceles a los productos mexicanos que van hacia Estados Unidos. Pero hasta la fecha pues no tenemos ningún impacto en los flujos de mercancías. Los flujos siguen siendo normales, crecientes. Manzanillo ha crecido en el 2024 pues un 6% respecto al año anterior y en importación hemos crecido más de un 12%. Entonces veremos que lo que sigue, evidentemente, como indicas, hay mucha incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar con estas nuevas medidas que parece que se van a implementar. José Antonio, el puerto de Manzanillo, aun cuando es pues el más importante a nivel nacional, también tiene problemas o se incurren en problemas de regulación. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Han tenido de falta de gestiones? ¿Han tenido acercamiento con las autoridades para que puedan resolver este tema? Bueno, esa es la eterna foto que tiene Manzanillo, como que es un puerto que no es eficiente y en cambio los números dicen absolutamente todo lo contrario. De hecho, se acaba de publicar pues recientemente por una revista especializada los tiempos que tarda el autotransporte en entrar y salir de todas las terminales del país. Y resulta que Manzanillo es la más eficiente de todas. Entonces, bueno, creo que hay que basar mucho más por los comentarios y las opiniones en datos concretos y en cifras concretas. Evidentemente seguimos trabajando y un puerto que crece al ritmo que está creciendo Manzanillo tiene retos. Estamos en conversaciones constantes con autoridades, principalmente la ANAM y la SIPONA y la SEMAR, y pues estamos intentando pues solventar y planificar, sobre todo, que lo más importante, los futuros incrementos de volumen que ojalá sigan llegando a través de Manzanillo. Si nos pudieras compartir un poco más de números, los tiempos de espera, ¿qué se está planeando para este puerto de Manzanillo para hacerlo cada vez más grande y más eficiente? ¿Cuáles son las expectativas y a lo mejor tal vez el balance del 2024? Sí, bueno, pues el balance, pues como te comentaba, muy positivo. Cerramos casi 4 millones de TEUs, 3.9, lo que significa un 6% de incremento, pero lo más importante es el incremento en la importación y exportación. Lo que sí bajó es el transbordo de mercancías que se fue hacia otros puertos. Entonces la carga de valor para un país es la importación y la exportación. Y en esos rubros, pues Manzanillo ha crecido por encima del 12%, ¿no? Y en exportación un 13%. Y bueno, pues se sigue consolidando ese crecimiento. Como te comentaba, relativo a los tiempos, pues
pues en este informe que ha salido, pues Manzanillo se sitúa como la más eficiente en términos de tiempos del autotransporte, con un poco por encima de las 2 horas, y hay otras terminales, como puede ser pues Lázaro Cárdenas, que está por encima de las 4 horas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que tenemos que ser es todos, pues intentar seguir mejorando y ser más eficientes en la recepción y despacho de mercancías. Juan Antonio, se habla que no solamente en el puerto de Manzanillo, sino en general en los puertos a nivel nacional, se requiere de mayor regulación, se requiere de mayor perfeccionismo o mayor agilidad en los trámites en cuanto a aduanas, en cuanto a papeleo y burocracia se refiere. ¿Qué opinión te merece esta situación? No, totalmente de acuerdo. Eso es uno de los puntos de trabajo que hemos hecho con la NAM aquí en Ciudad de México desde el año 2024, inicios del 24. Creamos una mesa de trabajo ANAM-Alstom, donde uno de los puntos principales era la optimización y mejora de los procesos. De hecho, hemos trabajado en un proceso que ya está acordado con la NAM, pero implica un cambio regulatorio, y en el momento que se dé, pues creo que habremos dado un paso más que sustancial en la optimización y en la mejora de los procesos de liberación y despacho de los contenedores. Entonces sí, no, totalmente de acuerdo, tenemos que seguir trabajando en ese sentido, porque el despacho de contenedores y la mejora en los tiempos pues es fundamental para el comercio. Estábamos platicando hace unos días con el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, justamente, y que están trabajando en una iniciativa muy interesante para hacer mucho más eficiente el sector. ¿Ustedes estarían presentando, apoyando o platicando con los legisladores para ajustar esta regulación en este sector? Bueno, el que yo te comento es el que estamos trabajando por la NAM, que pues se denomina una especie de liberación anticipada, donde evidentemente cuando se implemente pues vamos a agilitar de forma importante el despacho de los contenedores de las terminales. Cualquier tipo de mejora por cualquier asociación que se plantee, pues evidentemente va a tener nuestro apoyo como asociación del puerto más importante del país, ¿no? Entonces tenemos conversaciones con tantas asociaciones de agentes de carga como asociaciones de líneas navieras, transportistas, etcétera, con el objetivo finalmente, porque tenemos un objetivo común, que es trabajar de una forma mucho más fácil y mucho más eficiente. ¿Exactamente en qué consistiría esta regulación que ustedes estarían analizando o planteando? Es una nueva metodología de evacuación de la carga. Actualmente, pues bueno, los contenedores que salen rojos y verdes, digamos, y actualmente salen de las terminales de una forma pues mezclada, y eso lo que implica que cuando sale un rojo, pues evidentemente hay un paro en el flujo de la mercancía, de los contenedores que están esperando detrás de ese contenedor, ¿no? Esta nueva regulación lo que haría es que las terminales planificarían pues el despacho de esos contenedores verdes de forma unificada, y se dejarían los rojos para cuando la autoridad los demande. Con eso evidentemente pues el despacho pues se va a agilizar de forma muy importante. Complicado decir los tiempos o los porcentajes porque todavía no se ha implementado, pero estamos pendientes de que la NAM junto con el SAT pues hagan esta modificación a la regla para poder hacerlo. La NAM ya está pues de acuerdo en este proceso, lo hemos trabajado mucho durante muchos meses explicando los detalles de lo que se debería de hacer, y hemos planchado, digamos, y acordado un proceso, y ahora pues bueno, pues ese proceso hay que llevarlo a la regulación. Y en este sentido, ¿cómo están viendo ustedes el sector, estas disposiciones, estos lineamientos del SAT? ¿Están facilitando su labor? Bueno, no sé a cuál te refieres, no sé. La regulación en general, lo que aplica, la regulación en general, lo que está aplicando para ustedes. Bueno, pues las regulaciones pues siempre llevan implícitas unas limitaciones en las agilidades de los procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos acoplarnos a lo que hay, pero estamos intentando mejorar esas regulaciones tanto del SAT como de las aduanas para poder expeditar nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, son regulaciones complejas que implican pues muchos temas, no solo temas de despachos de contenedores, sino que están vinculados con muchos temas legales, recaudatorios, de control, de vigilancia. Entonces no es tan fácil, ¿no?, el poder llegar a modificar un proceso de este tipo. Muchísimas gracias, José Antonio Contreras, presidente de la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo. Gracias por mantenernos al tanto de las operaciones y, por supuesto, de la operación que existe en Manzanillo, uno de los puertos más importantes a nivel nacional en cuanto a comercio se refiere. Gracias y buenas noches. Nada, gracias a ti, un fuerte abrazo, gracias.
Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina Román y una amiga y servidora, María Elena Vega. Las voces que te mueven. Ya, amigos, en tiempos de crisis, la comunicación, ¿cómo nos encontramos? ¿Verdaderamente se comunica en los diferentes segmentos, ya sea político, empresarial y social? Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar ya a Fernando Mora. Él es un gran comunicólogo y también autor de un reciente libro, Comunicación en tiempos de crisis. Fernando, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, María Elena, buenas noches, Romina, un saludo a la audiencia. Bueno, pues sí, efectivamente, la comunicación en tiempos de crisis es un elemento esencial, María Elena. La crisis es una constante en nuestra sociedad. La evolución de los medios de comunicación, el surgimiento de los medios digitales y de las redes sociales nos ha llevado a que las crisis se generan y evolucionan muy rápido. Traemos a cuenta que en la actualidad una noticia da la vuelta al mundo en 3-4 minutos y en ese caso, pues cuando se trata de una crisis, pues con más rapidez evoluciona todo. Fernando, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y bien lo dices. ¿Cómo está la comunicación en estos tiempos de crisis en donde la mayoría de la gente ya se informa a través de las redes sociales y mucho de lo que se pone en estos mensajes que aparecen en X, en Facebook, en Instagram, pueden estar muy manipulados, muy alterados o definitivamente pueden ser falsos? ¿Qué debemos hacer ante esto? ¿Cuál debe de ser la actitud para tener una mejor comunicación? Bueno, Romina, sin duda es importantísimo el tener un monitoreo que nos permita detectar la certeza de una información. Ante un escenario de crisis, bueno, lo mismo sea una empresa, desde una empresa chica, familiar, hasta una gran empresa o una organización o una institución del sector público, lo importante es, ante un escenario de crisis, ser transparentes, comunicar efectivamente y lo más rápido posible. Y para ello, bueno, pues es importante el que tengamos protocolos para actuar en el momento en el que se presenta un escenario de este tipo y que tengamos, como lo dije, un monitoreo permanente tanto de medios como de redes sociales que nos permita ir teniendo una idea de cómo evoluciona la información y de qué debemos de hacer para ir contrarrestando o para ir logrando que dicha crisis no nos cause un daño mayor. ¿Estamos aprendiendo o sabemos comunicar correctamente en los diferentes niveles, Fernando? No necesariamente, realmente mucha gente carece de la experiencia necesaria para poder comunicar. El libro, desde luego, hace planteamientos que pueden ser muy útiles. El libro surge como una necesidad en un grupo multidisciplinario en el IPADE. Invariablemente, a la hora de los ejercicios de manejo de crisis, pues he traído yo a cuenta 2 o 3 de los casos que plasmo en el libro y varios de los académicos me dijeron: Fernando, es un crimen que esto no dejes un testimonio. En la actualidad, quienes cursan licenciatura y maestría muchas veces siguen usando como ejemplo de manejo de crisis los casos de los avionazos de los años 80 en el Atlántico o la contaminación de ríos en los Estados Unidos de los 90 y no hay casos en las universidades, no se toman casos actuales y vigentes. Lo que hace el libro es aportar 8 casos muy cercanos, muy vigentes en nuestro país. Jalo 3 asuntos que me tocaron en el tema migratorio. Como bien lo saben, bueno, en mi trayectoria fui vocero del Instituto Nacional de Migración y me tocó el secuestro de migrantes y traigo a cuenta también lo sucedido el año pasado en Ciudad Juárez con el incendio de la estación migratoria. Por otra parte, traigo a cuenta 2 o 3 ejemplos del sector educativo de cuando fui vocero en la Secretaría de Educación Pública y finalmente en la parte de turismo pongo como casos prácticas la reactivación económica de Quintana Roo después del COVID y también el consumo de sustancias en todos los destinos turísticos del estado de Quintana Roo. En fin, realmente creo que el libro puede ser una herramienta útil, pero lo más importante, Romina, María Elena, es que tomemos conciencia que hasta en los casos familiares es necesario tener un protocolo ante un fallecimiento de un ser querido, ante un robo,
ante un suceso que puede causar conmoción en la familia, que sepamos cómo vamos a comunicar lo sucedido y que tengamos elementos para poder controlar un poco la crisis que se puede generar ante cualquier escenario. Fernando, hemos visto muchas empresas que están optando o prefiriendo contratar a personal para manejar sus redes y promocionarlas que hacer una buena comunicación. Tú hablas de esta comunicación que todos tenemos con la familia, con la empresa, con nuestro trabajo, con la escuela. ¿Cómo podemos nosotros comunicar mejor? ¿Cuál es la recomendación que le harías a las empresas? Bueno, desde luego, tener muy claras las audiencias claves a las que nos vamos a dirigir y tener muy claros los mensajes, tener también preparados los mensajes cotidianos que manejamos, lo que queremos comunicar de nuestro día a día y también en situaciones de crisis, qué mensajes vamos a manejar, cómo vamos a afrontar el que pueda venir una repercusión a la reputación, a la credibilidad ante nuestra audiencia. Pues mientras más transparente y más ágil sea la comunicación, esas son pilares fundamentales que debemos tener en cuenta permanentemente. Fernando, ¿cuál sería tu conclusión de este libro después de varios meses de haberlo escrito? Bueno, María Elena, es muy importante para mí. Uno, se cumplió el objetivo de aportar casos prácticos, de aportar elementos que sirvan para la educación de licenciatura y de maestría, por un lado. Por otro lado, el libro me permite dejar testimonio de más de 3 décadas en el servicio público. Y finalmente, bueno, pues espero que este libro dé pie a que se generen más contenidos en materia de comunicación. Es muy lamentable que si tú llegas a una librería y buscas un libro en materia de derecho, te encuentras cientos. En materia médica, cualquier consulta médica que necesites, llegas a una librería y pides un libro y hay 300 opciones. Sin embargo, cuando llegas y pides en el área de comunicación qué hay nuevo, son muy pocos los libros. Lamentablemente los comunicadores no nos hemos abocado a escribir y a dejar testimonio de nuestro oficio. Entonces, para mí también es importante que ojalá y el libro permita el despertar el interés de varios comunicadores para generar contenido, porque es muy lamentable que en nuestra disciplina no tengamos suficiente literatura. Fernando, ¿cuáles son los errores en los que están incurriendo las empresas en términos generales o las personas cuando nos queremos comunicar y resulta que no podemos hacerlo bien? Lamentablemente, Romina, muchas veces no tenemos claras la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Y ante un escenario o circunstancia de crisis, lo primero que no sé por qué, pero es lo primero que surge, es tratar de ocultar lo sucedido o tratar de, entre comillas, ganar tiempo, cuando realmente mientras más información sin verificar corra del tema, más en riesgo estamos de perder la confianza de la audiencia y de que se genere una crisis mayor. Entonces, lo más importante es tomar a la crisis como una oportunidad. Si soy claro, si soy transparente, si soy oportuno, seguramente gano en confianza y el día de mañana la audiencia me agradecerá el haber sido ágil y claro en la comunicación. Entonces, esto creo que es uno de los errores que más se cometen, el tratar de ocultar lo que sucede o tratar de ganar tiempo cuando realmente pues no ganas nada y se genera algo mayor. Y por supuesto tampoco dejarnos llevar por esta vorágine que significan las redes sociales. La información que se vierte ahí no necesariamente es la correcta. Muchísimas gracias a Fernando Mora, él es estratega, autor de este libro, Comunicación en tiempos de crisis, responder, resolver y crecer. Muchísimas gracias, Fer, y por supuesto que vamos a seguir muy en contacto contigo para que nos sigas platicando de estos temas que son tan importantes para todos. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Romina, gracias, Marilena, y un saludo a la audiencia. Al contrario, gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero. Él nos consulta si un seguro de vivienda puede comprarse o pagarse de forma mensual y aún así si hay algún desperfecto, algún inconveniente, ya sea pequeño o mayor,
está cubierta su propiedad. La respuesta, Luis, es sí. Habría nada más que checar con tu agente de seguros, es si apenas la vas a comprar, es qué es lo que te cubre, específicamente qué te cubre. Hay pólizas básicas hasta más amplias y que van cubriéndote incluso servicios como por ejemplo si te rompen un vidrio, si hay alguna afectación con el baño, con terceras personas, en fin, sí, prácticamente inmediatamente el día que tú estás comprando tu póliza, ese mismo día entra a efectuarse. Solo hay que checar bien qué es lo que cubre para no caer en sorpresas. Y también sí, la puedes pagar de forma mensual, bimestral o semestral. Hay planes. Todo depende de lo que se ajuste a tus finanzas y por supuesto a tus necesidades. Muchas gracias por su confianza y Romina Román, amiga, como siempre, un gusto hacer este programa contigo. Al contrario, María Elena, como siempre el gusto es mío y aquí hemos reiterado que hay que utilizar el crédito a nuestro favor. Si pagamos de manera puntual es una excelente forma de financiarnos, pero si nos atrasamos tendremos que cubrir intereses altísimos que pueden afectar nuestras finanzas. Yo soy Romina Román, gracias por escucharnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y ante el complicado panorama con Estados Unidos, seguramente veremos en los siguientes días nerviosismo en los mercados financieros y cambiario, así es que hay que mantener la calma, la prudencia en los gastos, solo comprar lo estrictamente necesario porque pueden venir tiempos difíciles. Y pasando a otro tema, en los últimos días se han presentado muchísimos casos de alergia al ambiente que se manifiestan en ojos, garganta, estornudos recurrentes, nariz tapada, tos, comezón. Esto se debe en gran parte al polen que se genera en esta época. Desafortunadamente esto no se puede evitar, pero sí se puede controlar. Hay que acudir al médico para que nos recete, por supuesto evitar la automedicación porque nos arriesgamos a que simplemente no nos funcione el medicamento. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín el Capi Quirino. Gracias nuevamente a ustedes por sintonizarnos. Que pasen un gran inicio de semana corta. Cuídense. Y a María Elena Vega y a una amiga y servidora Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.